Hola, querida comunidad. Hoy el Evangelio de Lucas nos recuerda la oportunidad en que Jesús eligió a los 12. Y Lucas dice que se sentó en una montaña para orar. O sea, que Jesús, antes de elegirlo, él conversó con su Padre, habló con su Padre, rezó. Y luego eligió a 12 que no eran los más santos ni los más inteligentes. Eran seres humanos como nosotros y como el común, hasta me atrevo a decir. Porque en realidad no era mérito de ellos, era gracia de Dios. Como tampoco es mérito suyo o mío el ser creyente. Tenemos que reconocer que es iniciativa misericordiosa de Dios, es gracia de Dios. Después de conversar con su Padre, dice que eligió a los apóstoles y que fueron estos: Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro; Andrés, su hermano; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Así, el Señor había elegido a sus discípulos, a sus apóstoles, por un tema importantísimo: el anuncio del Evangelio. Esa es la tarea principal que el Señor les da, el anuncio del Evangelio. Ahora, cuando uno desde la tradición, primero desde el Evangelio mismo o de las Sagradas Escrituras, después desde la tradición, uno ve que cada uno de los apóstoles es irrepetible. Pero es irrepetible no por el simple hecho de ser humano, sino en su carácter, en su temperamento, en la historia vivida, en el contexto social donde se movía. Todos fueron llamados en la diversidad, así como a nosotros los cristianos hoy. Pero le decía que justamente hoy la liturgia celebra la memoria de los santos Simeón y Judas, que son dos de los 12 apóstoles. Es curioso en esta irrepetibilidad que le digo, en esta diversidad. Simón, llamado el Celote, también se le suele llamar el cananeo. Pero lo de celote, con Z, es un detalle importante. ¿Quiénes eran los celotes? Eran, así se lo voy a decir clarito, eran guerrilleros nacionalistas. Ellos estaban luchando contra la dominación romana y provocaban muchos conflictos tratando de expulsar al imperio romano. Generalmente el desenlace que ellos sufrieron fue la represión e incluso la muerte. O sea, este Simón que hoy celebramos era un hombre que tenía ideales, respondiendo a los intereses de la patria, a los intereses de la nación, luchando contra la opresión de un pueblo no solo derrotado, sino explotado por el imperio de Roma. Pero los celotes, si bien pertenecían al país de Jesús, sin embargo, no necesariamente ellos se distinguían por la piedad religiosa, sino más bien por esta militancia político-social. Jesús, sin embargo, valoró este idealismo de este Simón,
los llamó a ser sus discípulos. Para eso tenía que dejar la metodología violenta, pero Simón el Celote, convencido de Jesús, se convirtió a Jesús y siguió militando por un cambio, por una conversión que llevara el bien a su país, pero lo hizo ya desde el Evangelio. Desde el momento en que Jesús lo llamó y él dijo que sí, desde ese mismo momento, sin dejar su temperamento e inclusive sus ideales, cambió profundamente sus estrategias y su metodología. Se convenció el apóstol que por la paz iba a poder lograr mucho más. De hecho, como casi todos sus compañeros, murió en el martirio, es decir, por el mensaje de Jesucristo. Y el otro es Judas, y usted dirá, ¿cómo Judas? Y pensará en Judas Iscariote. No, en la lista de los apóstoles, como acabamos de leer, hay dos Judas. Uno sí es el Iscariote, el que fue el traidor, así dice el Evangelio. El otro Judas es Judas Tadeo, es el hermano de Santiago el menor. En la lista hay dos Santiago. Bueno, el llamado Santiago el menor es el hermano de Judas Tadeo. O sea, que él y su hermano siguieron a Jesucristo también hasta el martirio. A veces me llama la atención, no eran tampoco 12 desconocidos por completo. Fíjese, en la lista arranca con dos hermanos, Pedro y Andrés. Luego continúa con otros dos hermanos, Santiago y Juan. Ahora también Judas y Santiago el menor. Queridos hermanos, creo que nosotros hoy debemos, así como aquellos 12, anunciar el Evangelio con todos los desafíos que eso implique. Que confiando en la asistencia de Dios que nos envía el Espíritu Santo, nosotros vamos a poder decir y hacer lo que sea oportuno. Bueno, aprovecho como el miércoles que pasó a invitarles este fin de semana. Mañana a las 16 horas, presididos por la comunidad peruana, celebraremos la fiesta del Señor de los Milagros. 16 horas en la iglesia parroquial de La Rioja y Remonda, aquí en Alberti. Y recuerde, si conoce alguna familia peruana, infórmele de esto, que estoy seguro le estará posibilitando vivir a esta gente lo que seguramente han vivido piadosamente en Perú. Y también el día domingo 30 a las 8 de la mañana en la iglesia del cementerio San Jerónimo vendrá a presidir la Eucaristía el arzobispo, el padre Ángel Rossi. Es la misa que se transmite por Cadena 3, que es una radio nacional, pero que opera desde Córdoba. Y sería muy bueno que si usted vive en la ciudad, que se acerque a compartir con nosotros. De hecho, esta misa también va a ser transmitida por este canal YouTube, por lo cual nos puede seguir desde el canal. Que tenga un bendecido fin de semana.